¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Muchas veces los políticos tienen la fea costumbre de utilizar criterios ideológicos en todas las decisiones que toman, sin pensar en qué es mejor para el ciudadano, aplicando ese criterio que ya les viene puesto de serie en las siglas de los partidos políticos, sin evaluar cuál es la mejor decisión. Y lo que es peor, sin escuchar a los que entienden, a los expertos de verdad. Gobiernan a base de real decreto en muchas ocasiones. Nos pasa con la educación, nos pasa también con la lengua, nos pasa con el agua, ya saben que con el trasvase tres cuartos de lo mismo. Y ahora con la centralización de algunos servicios. Hoy vamos a hablar de los servicios de urgencias. ¿Centralizar o descentralizar? ¿Llevarlo todo a un punto común o actuar desde el lugar donde pasan las cosas? Los trabajadores del CICU alertan de pérdida de eficiencia. Hoy les vamos a pedir a los políticos que escuchen. Si ven este programa, lo vamos a repetir varias veces. Hoy hablamos con ellos, pero además no es lo único, tenemos más cosas. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y para hablar de ese Centro de Información y Coordinación de Urgencias que hasta ahora está en las tres capitales de provincia, y para hablar de la problemática de una posible centralización del servicio, están conmigo en este estudio Jorge Esteller Parra, que es médico del SAMU, delegado sindical médico. ¿Qué tal? Gracias, bienvenido. Gracias por haber aguantado con la mascarilla y puede quitársela para estar más cómodo. Muchas gracias a ti, Andrés. Para hablar. Jorge, ¿cuál es vuestra opinión del motivo por el que se quiere centralizar este servicio? Nuestra opinión, por el motivo, lo desconocemos. O sea, lo que estamos viendo es el resultado final que puede aparecer aquí, que puede ocurrir aquí con la población. Pero el motivo real por qué se piensa este borrador de Real Decreto que quiere hacer la Consellería de Sanidad, lo desconocemos. En ningún momento nos han facilitado ninguna hoja de ruta ni nada, ni han decidido con la Junta de Personal y los sindicatos decir qué es el proyecto que se quiere hacer. Entonces nosotros lo que estamos viendo es el resultado que eso puede acarrear y por eso estamos aquí. Aquí a este otro lado está Benjamín Lara Cardó, que es enfermero del SAMU y pertenece al sindicato Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Sí, bienvenido, Benjamín. Con tu permiso me quito también la... Sí, muchas gracias por haber aguantado ahí. Benjamín, la justificación de la Consellería es una mejora en la eficiencia del servicio. Eso dicen, eso dicen. Bueno, vaya por delante que, como ya apuntaba el doctor Esteller, Jorge, esto se está todo moviendo por el ciudadano de Alicante, porque va a sufrir una verdadera pérdida de calidad en la asistencia a las emergencias. Veréis, yo no os voy a aburrir con números, pero ellos dicen que somos ineficientes. Voy a intentar ser escueto. Del total de los incidentes de emergencias acontecidos en la Comunidad Valenciana durante el 2020, el 54% de ellos fueron gestionados con 13 locutores en Valencia, el 11% con 13 coordinadores, médicos coordinadores, disculpad. El 11% de ellos con 7 médicos coordinadores en Castellón y el 35% con 7 coordinadores en Alicante. Eso, si lo traducimos a números absolutos, arroja que el más eficiente de toda la Comunidad Valenciana del CICU es el de Alicante. Entonces, es falso que los CICUs sean ineficientes. Antes de profundizar un poco más, quiero contextualizar para explicarle a la gente exactamente qué es el CICU. Yo ya he dicho que es el Centro de Información y Coordinación de las Urgencias, ahora también muy coordinado con el 112. ¿Cuál es la labor exacta que hace el CICU en Alicante? ¿Cuál es el día a día? Coordinado perfectamente con el 112. No, el 112 es un centro que se creó en el 2013, en el que se recogen las llamadas de toda la Comunidad Valenciana. Antes cuando tú tenías un problema sanitario en Alicante, llamabas a un teléfono, al 965 14 40 00, desde Valencia llamabas a otro y desde Castellón a otro. Eso se unificó. El 112 es un centro que recoge llamadas, tanto sanitarias como de policía, como de bomberos, etc. Y allí no hay ningún sanitario. Ellos recogen la llamada y entonces, dependiendo de lo que ellos hacen con su programa informático, lo que le preguntan al ciudadano, lo clasifican y la derivan al CICU de Alicante, si es de Alicante. Y el CICU de Alicante ya lo acaba de clasificar, el coordinador llama al paciente o al familiar o lo que sea y decide si envía un recurso o no. Entonces,
el Centro de Coordinación de Emergencias de Alicante, tanto como el de Castellón como el de Valencia, son primordiales para que nosotros, que somos el primer eslabón en Alicante, acudamos rápidamente. Hablamos siempre de la importancia de la proximidad en todo. De la proximidad. De los servicios esencialmente. No solamente eso, Andrés, de la proximidad, del conocimiento, de las infraestructuras que tenemos aquí en Alicante, no solamente es llegar ahí, nosotros no cargamos y corremos, es decir, estabilizamos al paciente y lo llevamos al hospital más útil. Entonces, eso nos lo gestiona el centro coordinador, el medio coordinador. Es decir, si tú, yo lo decía ayer en un ejemplo, si tú tienes una sección de una arteria, yo no lo llevo al hospital más cercano porque ahí no hay cirugía vascular. Lo voy a estabilizar y lo voy a llevar donde hay un cirujano vascular. Eso, igual el de Valencia, si se centraliza en Valencia, lo puede saber o me dice, llévalo al hospital más cercano, porque no sé dónde está el cirujano vascular más cercano. O tienes un infarto, yo lo voy a llevar al hemodinamista. Claro, uno dice, hombre, eso en Valencia también lo tendrían que saber, pero no necesariamente. Pero es verdad que el conocimiento del terreno, de los profesionales, de los centros, siempre se tiene cuanta más proximidad, ¿no? Es obvio, o sea, aquí ha funcionado adecuadamente, estupendamente durante más de 20 y pico años y ahora nos da la incertidumbre de si lo que están diciendo va a funcionar bien o no. Es decir, como sea, vosotros aquí en la televisión os van a, todo este tema que están aquí los regidores, todo esto, lo hacen desde Valencia. Entonces, puede ser que funcione mejor o puede ser que no, Andrés. Si sale un desastre de entrevista, pues ya se encargarán los de Valencia. Si sale un desastre de aviso, el paciente se va al tanatorio. Lo que quieres decir es que si lo centralizan, lo que pasará es que si un vecino de Crevillent, por ejemplo, tiene un problema, hay una llamada urgente. De por ahí van los tiros. De esa zona. Por ejemplo, en vez de ser vosotros quienes determinéis quién va, cómo, dónde lo llevan, por qué carretera circula, eso lo dirán desde Valencia. Sí, o como está pasando. Yo ponía el ejemplo en Creviente, que es la zona donde yo también trabajo, de decir cachap a decir cachapets, hay un mundo. Es decir, eso es lo que tú me decías. Y eso, el coordinador de aquí sabe lo que es cachaps y cachapets. Y eso son una zona pequeña como puede ser Crevillente. Es decir, si hablamos ahora de gestionar, no sé, Onda, Ondara u otras, eso lo sabe el coordinador de Alicante porque es el que siempre trabaja esta zona. Es decir, si lo va a saber el de Valencia o no, pues no lo sabe. Y el de Castellón conoce Castellón. Vamos a ver, en Alicante hay una calle Ávila y una calle Águilas. Entonces el alertante muchas veces llama nervioso, no lo dice bien, y te vas a la calle Ávila. Y el enfermo está en la calle Águilas. Eso nuestros coordinadores lo conocen. Orihuela y Orihuela Costa tienen los mismos nombres de calle. Entonces ellos siempre intentan averiguar en cuál está. Todas esas peculiaridades, todas esas pormenores, lo conoce nuestro circo de Alicante. Es imposible que... Imagínese que ahora el circo de Alicante se pone, como es el más eficiente, pues se pone a centralizar y a coordinar toda la comunidad. ¿Qué sabrá el circo de Alicante de las peculiaridades de Valencia o de Castellón? ¿O qué hospital tiene especialidad del maxilofacial o de neurocirugía? ¿O cuál es el camino más óptimo para llevar al enfermo? La pregunta parecerá obvia, pero por insistir en este asunto, ¿se perderá eficiencia si se centraliza? Nosotros pensamos que es indudable que sea así. Es decir, cuando el teléfono de emergencias de Alicante se centralizó en el 112 de Valencia, que no es que estemos en contra del 112 de Valencia, se perdió mucho tiempo desde que los avisos se gestionaban hasta que nos lo pasaban. Eso fue evidente en el año 2013. Entonces, muchos pacientes cuando llegábamos nos decían, ¿por qué han tardado tanto? Nosotros sabíamos por qué hayamos tardado tanto. Es decir, luego igual, pues el 112 ha ido perfeccionando lo que sea y no sabemos lo que pasa. Disculpa, Jorge, no es que nosotros hayamos tardado tanto. Nosotros le enseñamos dónde tenemos en los walkies, en los tetras que llamamos, la hora en que hemos sido activados. 4, 5, 6 minutos en Alicante Capital. El problema es que desde que el paciente descuelga el teléfono, el 112 empieza a preguntarle nombre, número de SIP, dónde vive, qué es lo que le pasa, y le hace un interrogatorio, que todo eso, anterior al 2013, nuestros coordinadores dejaban hablar y luego preguntaban el domicilio, ¿cómo te llamas? También lo hacían, pero ya se estaba preparando el equipo para ir, ¿no? Ya estaban, por lo menos, estaban intentando priorizar la urgencia, si era para un SAMU, para un soporte, para un médico con coche. 112 no funciona así. Entonces, si ya se demoró la asistencia, como está diciendo Jorge, con esto
Vamos, la presunción es que rotundamente se van a alargar los tiempos de asistencia. Claro, al final el usuario lo que calcula es desde el momento en que ha descolgado el teléfono y ha llamado y desde el momento en que ha llegado el servicio sanitario. A mí no me cuente usted si es que le han llamado a Valencia o se lo han dicho de otra Claro, parte. Andrés, pero no estamos hablando aquí de un teléfono en el que un usuario, un ciudadano llama para pedir una consulta porque su hijo tiene fiebre. Y dice, bueno, no me cogen el teléfono. Estos son urgencias extremas, en muchos casos. Son pacientes críticos. O sea, nosotros, pues, si nos envían un 112 a un paciente que, no sé, que tiene una borrachera, pues no es un paciente nuestro, salvo que está en coma etílico. ¿Vale? Entonces, todo lo que nosotros vemos y lo que está fundamentado el servicio de ayuda médica urgente es a pacientes críticos, es decir, en donde 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos son vitales de que un paciente viva o no viva. Ponme algún ejemplo. ¿Cuáles son las habituales? Pues mira, sí, vamos a ver, por ejemplo, mira, tú llamas y llama un alertante diciendo, mire, es que mi madre que es que tiene dolor de pecho. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Quién? No, mi madre, sí, fulanito de tal. Vale, ¿y dónde vive? En este sitio y tal. ¿Y qué edad tiene? 88 años. ¿Y tiene el número de SIP? Uy, Paco, tráete la tarjeta de la mamá, ¿qué tal? Y entonces viene con el número de SIP y entonces le pregunté, ¿y qué le ocurre? Pues que es que tiene dolor en el pecho. Ah, ¿y su madre tiene alguna enfermedad? Pues creo que tiene tensión y algo de corazón. ¡Pum! Prioridad 1. Porque en el 112, como hemos dicho, no hay ningún sanitario, no médico, ningún sanitario. Y el algoritmo dice, son nada, locutores telefonistas, ¿no? Efectivamente. Personas que están atendiendo. Siguen unas preguntas que están por un programa entonces, informativo. el algoritmo dice, nada, prioridad 1, claro, un dolor de pecho y un cardiópata, vamos para allá. Entonces nosotros llegamos, vamos allí, buenos días, ¿qué pasa? No, es que me duele el pecho. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Dice, hace unos 7 días porque se dio un resbalón en la cocina y se clavó la bancada de los fuegos y tal y me duele. Sí, ahí tenemos un recurso que debería estar atendiendo a una parada cardíaca, a un accidente de tráfico en luceros de una motito de un chaval de 16 que se ha quedado años. atrapado, es decir, que siempre son situaciones extremas. A un incendio, siempre a que se caiga el riscal y Dios no lo quiera, ¿sabes? Entonces, tal como se está actuando, se es más eficiente y se preserva y reserva los AMUs para que lo que realmente son necesarios. Jorge, digo que son, por ejemplo, infartos, algún ictus, es decir, por supuesto, siempre en momentos pacientes extremos. críticos, pacientes con accidentes de tráfico, con neumotoras, pacientes con politraumas muy graves, infartos, es decir, por ejemplo, todavía ahora sí, Andrés, tú te vas a decir, o sea, no sé qué me pasa, no sé qué, me encuentro mal, me falta la respiración, me duele el pecho, se me va el dolor tal, pues inmediatamente diríamos, yo soy médico, Benjamín, te tomamos la tensión, vemos esto parece un infarto, Andrés, tendríamos que llamar al 112, nosotros, incluso nosotros desde aquí ya al 112. Desde ese momento es crucial que la ambulancia esté en la puerta. ¿Cuánto antes? Si te pasara esto aquí ahora en directo, inmediatamente la ambulancia que está en Alicante, en Alfa 1, pues calcula que en 2 minutos y medio o 3 podría estar aquí. Es decir, si tú dejaras de respirar, nosotros empezaríamos a hacerte una básica y cuando llegara la ambulancia, y probablemente, si Dios quiere, en 2 o 3 días tú estarías con tu coronaria abierta, porque te la han abierto los hemodinamistas de Alicante, y estarías pasando por la planta de cardiología. Por eso es tan importante la rapidez en este servicio. Es decir, es que por eso estamos aquí. ¿Y quién toma la decisión de centralizar el servicio? ¿Cómo os ha llegado a vosotros la información? Nos ha llegado un borrador de un decreto. Un borrador. Un borrador de un decreto donde ellos dicen que se ha demostrado nuestra ineficiencia y obsolescencia en la dirección y gestión provincial. ¿Se ha demostrado la ineficiencia? Sí, eso dicen ellos. Sí. No argumentan por qué. Y ellos dicen que es necesario una dirección central única de integración económica y administrativa. Paréntesis. Eso ya de por sí. El SES son 4 estamentos: personal administrativo, conductores PAS, los AMOS y soportes, que no se tocarían, y el CICU. Ojo, hay todo un personal que no explican qué van a hacer con él, pero sí que dicen que hay una centralización única, económica y administrativa. Tengo 2 preguntas, pero creo que querías decir algo. Pues que todo esto que está diciendo Benjamín, es decir, para que el ciudadano lo entienda, lo que es el SES, es decir, si tú, como estábamos explicando, tienes un problema aquí en directo, Andrés, la ambulancia que va a venir no la gestiona el CICU para el recurso para que venga aquí de inmediato, pero que esa ambulancia tenga medicamentos, tenga el monitor que funciona del fibrilador. Todo para eso, atender lo que a mí me ha pasado sí, exactamente. Para que ese enfermero, ese médico y ese conductor que lleva la ambulancia estén ahí, hay toda una infraestructura de personal que solo gestiona el SES. Es el Servicio de Emergencias Sanitarias, es decir, los que nos pagan las nóminas, los que nos gestionan la medicación... Los que nos dan los contratos para firmar cuando hay vacaciones... Si uno se pide un día libre, el que hace que vaya otro, todo eso lo gestiona el SES, o sea que no solamente es el Centro de Coordinación de Urgencias, es también el Servicio de Emergencias Sanitarias lo que se va a centralizar en Valencia. Entonces nuestra pregunta es, ¿y todo ese trabajo, aquí esas personas, esos profesionales que han trabajado excepcionalmente hasta ahora,
¿se van a ir a Valencia? Claro, esa era una de mis preguntas. ¿Esa centralización supone pérdida de posición desde la Generalitat? Que no, porque los alicantinos irán allí, ¿no? Sí, pero no dicen cómo. Claro. No se van a perder los puestos de trabajo, pero no dicen qué van a hacer. Es decir, En comentarios de pasillo se ha dicho que a lo mejor proponen que los médicos coordinadores y los locutores de nuestros CICUs, pues que se vayan a trabajar a Valencia y se entreguen allí. Bueno, los locutores son los teleoperadores que están allí atendiendo el teléfono, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Pero ¿en qué cabeza cabe que usted le desplace 360 kilómetros el puesto de trabajo a unos profesionales que están resultando y están haciéndoles el trabajo y que no ha habido pegas de la ciudadanía? Pero por el amor de Dios. El tema esencial, Andrés, es que no se nos ha facilitado ninguna información. Es decir, se nos ha dado un proyecto de borrador, y un buzón de sugerencias para que demos unas alegaciones. O sea, como si fuera una gran superficie que nos pone un buzón y díganos usted cómo podemos mejorar, que si quiere le haremos caso y si no. Sorprendentemente, todos los sindicatos, la Junta de Personal, de todos los sindicatos que hay en Alicante, sorprendentemente todos estamos unidos en contra de esta medida. No es lo normal que no se nos diga lo que se pretende hacer, pero que pensamos que se va a hacer ya cosa hecha y ahí está. No quiero pensar que la respuesta sea esa, pero estáis denunciando que uno de los motivos, o el motivo principal de esto, podría ser motivos económicos, para optimizar los recursos económicos. Claro, es que no sabemos qué pensar. Uno se planta y dice, bueno, pero ¿qué sentido tendrá? ¿Por qué lo querrán hacer? Claro, evidentemente... Lleva cuidado con el micrófono que... Perdón. Bueno, evidentemente los puestos de trabajo van a ser desplazados a Valencia, no. Claro. Se van a contratar nuevos puestos de trabajo. Muy suculenta tendría que ser la nómina, las condiciones y el tiempo de trabajo para que uno que tiene hecha su vida en Alicante se vaya a Valencia a trabajar. Y por otro lado, supongo que si se centraliza hay que dotarlo de infraestructuras informáticas, mobiliario... etcétera, etcétera. Que, por cierto, el centro de aquí ya lo teníais bien apañado. En nuestro CICU no únicamente es una sala donde los recursos humanos mueven las ambulancias. Hay una sala de reuniones, hay una sala para dar un pequeño... cursos, formación, estas cosas también. Y la sala de crisis, por si hay una catástrofe, donde se reúne todo el personal, por si hay una catástrofe. Un terremoto, alguna cosa de ese tipo. Es lo que pensamos. ¿Dónde se van a reunir ahora? O sea, en el puesto médico avanzado, en el lugar de la catástrofe, pero luego todo el personal que gestiona todo eso, ¿dónde se va a reunir? ¿En un restaurante? No lo sabemos. La última, porque me da la sensación, bueno, por los datos a los que he tenido acceso, y vosotros también lo venís diciendo, que Alicante es el puesto del CICU más eficiente de la Comunidad Valenciana. Con datos sí. Claro, esto es 2020. Yo pregunto, ¿y por qué no centralizan en Alicante? Claro. Pues no lo sé, pero como profesionales nos parecería, porque sería injusto para la gente de Valencia y Castellón, aunque somos de Alicante. Mi familia vive también en Valencia, trabajamos aquí, tenemos la familia también aquí, pero sería injusto para el resto de la población. Entonces, por eso mismo, no entendemos cómo, si nos dijeran, os centralizamos en Alicante y os calláis la boquita. No, nos parece injusto también para las personas. Cuando le pase algo a alguien en Morella, ¿qué hacemos? Por ejemplo. Entonces, pensamos que la gente ¿qué hospitales hay por allí? Que los que están gestionando esto pensamos que quizá es que no son gestores y probablemente harán muy bien su trabajo de gestión, pero no están como nosotros viendo a los pacientes el día a día, tocándolos, o sea, viendo a la familia cuando un paciente... Y conociendo el terreno y sabiendo por dónde se accede a los sitios. Exacto, y cómo se puede llegar. Muchas gracias a los dos, Jorge Esteller y Benjamín Lara, por haber estado aquí. Yo sé que hay mucho que hablar de este asunto. Espero que nos hayan escuchado. Sé que este programa algunos políticos a veces lo ven. Que nos hayan gracias a vosotros. Y espero que os escuchen. Solamente una puntilla, si me permites, unos segundos, si quisiera decirle que se lo ha dicho todo el mundo. Es decir, se lo han dicho los trabajadores, se lo han dicho los sindicatos, se lo han dicho los partidos políticos, se lo han dicho los ayuntamientos, se lo han dicho las diputaciones. No sé qué más necesitan estos señores para razonar y que depongan este decreto. Y muy importante, Benjamín, lo dicen los usuarios, que son los principales interesados en decir, oiga, si puede tardar 2 minutos, mejor que 3 en llegar. Y sobre todo los que tratamos a los usuarios, que son los ciudadanos, somos nosotros. Muchas gracias a los dos. Cada miércoles, de manera aleatoria, os estáis concentrando también en distintos lugares. Se decide semanalmente, pero no es todo. Y vamos a continuar dando esta información porque nos parece un despropósito que se centralicen este tipo de servicios cuando efectivamente estamos buscando siempre la proximidad de los servicios. A otros a los que parece que no escuchan mucho,
es a los regantes y a los agricultores de la Vega Baja, de Murcia y de Almería, que estuvieron en Madrid para reclamar a la ministra Teresa Rivera que no recorte agua del trasvase, pero la ministra no estaba en Madrid, se fue a Toledo. Vamos a escuchar a uno de los representantes de los regantes. Y son muchas las personas que han venido desde 400, 500 kilómetros esta mañana a manifestarse, que tienen derecho a salir. Le pido al delegado del gobierno, si está escuchando a través de algún medio, que deje circular las decenas de camiones que han venido profesamente a manifestar su desacuerdo con las medidas de este ministerio que tenemos aquí detrás. Y es un derecho constitucional, no se puede negar la salida cuando previamente nos habían permitido la llegada de camiones. Hemos llegado a un punto de inflexión, son muchas veces las que hemos estado en Madrid reivindicando siempre lo mismo. Pero el golpe que nos pretende dar el Ministerio es un golpe de consecuencias impredecibles. Ahora mismo lo que propone el Ministerio es reducir en un 45% los caudales mínimos y ridículos que se están enviando a las regiones de Alicante, Murcia y Andalucía. Nos parece una locura. ¿Cuáles son qué hemos previsto en qué puede afectar? Es que no nos hemos hecho todavía esa idea, a esa situación. ¿Puede ser el fin de la agricultura en el Levante? Sí. ¿Puede ser el fin al 44% de las frutas y hortalizas que se producen en este país y que van a parar también a Europa y alimentando a Europa? Pues muy posiblemente. ¿Qué queremos aquí esta mañana? Pues que la ministra reconsidere, la vicepresidenta Quinta, y que sin afectar en nada la vida del Tajo, nosotros queremos que el agua esté en muy buen estado como usuarios de regadío y usuarios de abastecimiento. Pero queremos seguir viviendo. Hemos venido a pedir que nos dejen subsistir y al mismo tiempo a reivindicar un modo de vida muy honrado que es la agricultura. Vamos a continuar con este ritmo trepidante con el que hemos empezado hablando de reivindicaciones. Ya han visto a Lucas Jiménez en representación de los regantes hablando del trasvase en Madrid y con la frustración que supone ir a reivindicar algo a alguien que no está, que se ha ido, que les ha dejado colgados. Aquí en la mesa ya están viendo a nuestros contertulios. Diego Ferrandiz, exdirector de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado aguantando ahí. Te puedes quitar la mascarilla para continuar con el... Ha sido muy interesante. ¿Qué te parece, bueno, al hilo, hilando la falta de empatía de los políticos con el CICU, pero también ahora con el tema del trasvase? Los pobres fueron allí a reivindicar y no estaba la ministra. Me parece de una falta de sensibilidad, las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo esto de lo de la... O sea, con lo que debió costar esa movilización a gente que se levantó seguramente a las 4 o las 5 de la mañana o no sé qué para ir allí, con lo que hicieron, con lo que se... Y luego a quien tú vas, o sea, que no salga a la puerta o salga uno de segunda o tercer rango, sí, pero seguramente programado o a cosa hecha para no encontrarse, porque yo sí sé que no sé qué, pues también me tomo las de... Claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en Toledo se reunió con García Paje. Y entonces García Paje le dijo, está haciendo usted muy bien con eso de no mandar agua al Levante. Claro, es que García Paje además es de su partido y estos no eran de... Aquí a este otro lado está Alejandro Ferrer, muy herculano, que ha venido con la mascarilla y con la camisa también customizada del Hércules. Gracias, Alejandro, por venir, por aguantar. Te puedes quitar la mascarilla también. Nada, un placer estar como todos vosotros. ¿Cómo analizas esta falta de empatía de los políticos con estos asuntos? Bueno, es desolador viendo la falta de empatía. Tenía producido tristeza, un poco desafección que este problema se arrastre mucho, porque recordemos que el problema del agua, la guerra del agua, se viene arrastrando desde hace ya más de una década. Yo creo que con el gobierno Zapatero, cuando se cargó, digamos, el proyecto Tajo Segura del gobierno de Aznar, yo creo que ahí está habiendo una guerra de... El Ebro, dices el del Ebro. El Ebro. El plan hidrológico nacional. El plan hidrológico nacional. Y que curiosamente chocan o se acentúa más cuando hay un gobierno socialista, digamos, en la Moncloa. Y yo creo que se tiene que resolver, pero la cosa va a costar mucho. Y claro, ahora el Partido Socialista quiere nadar y guardar la ropa. Quiero decir que por un lado son los que están propiciando este recorte, García Paje, la propia ministra, el propio Pedro Sánchez, pero por otro lado Ximo Puig juega un poco a dos bandas. No estuvo en la manifestación, dicen que el presidente cómo va a estar en la manifestación, estuvo en la televisión reivindicando el agua. Allí estaba la consellera Mireia Ximo Moya. Puig tiene una papeleta con eso, porque nada entre dos aguas. Claro. O sea, por una parte no puede enfrentarse a su propio partido y a sus propios compañeros, que son los que mandan en Madrid, y al propio García Paje en Castilla-La Mancha, y por otra parte a ver cómo vende aquí, quién le toma ese discurso, ¿no?
ese tema cuesta votos, ¿eh? Cuesta y da. El alcalde de Elche lo tiene claro, él sí que estuvo. Sí. El alcalde de Elche sí que lo tiene más claro. Sí, además ya lo dijimos la última vez que estuvimos aquí, que es uno de los alcaldes que está dando la talla. Sin embargo, alguno de la Vega Baja, que es del PSOE, no la está dando. Y eso que le afecta directamente, nombrábamos aquí el otro día, ¿te acuerdas? Alguno que otro. Sí. Vaya papeleta tiene Chimo Puig. Sí, la verdad, como tú bien has dicho, que también como dijo Carlos Mazón en una entrevista en esta casa, está jugando un poco a dos bandas, ¿no? Porque también sabe que es un caladero de votos, que puede perder votos en la provincia de Alicante y, bueno, el alcalde de Elche sí que ha cogido el testigo, está afrontándolo, digamos, bien, pero bueno, una guerra abierta que por desgracia pierde poder los regantes cada vez más. Ahora que has hablado de Carlos Mazón, hemos tenido esta semana una entrevista con Carlos, con el presidente de la Diputación de Alicante, presidente del Partido Popular de la provincia, candidato a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y puede que algunas cosas más se alcanza esa meta. Vamos a escuchar un análisis económico que hacía Carlos Mazón durante esa entrevista y pasamos nosotros también a comentarlo. Nuestro mayor enemigo, por las medidas que ha venido tomando, que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia ha subido la cuota de los autónomos 2 veces. Anuncia nuevas subidas del carburante. Ha subido la luz más de un 30%. Sabe usted que las primas de seguros también han subido. Sabe usted que ya no hay desgravaciones por los planes de jubilación. ¿Me quiere usted decir que un autónomo o una autónoma en plena pandemia que no pueden abrir ni generar actividad, ni generar empleo, ni recuperar los empleos que pueda tener en el ERTE o incluso en ERES, en despidos, con todas estas subidas de impuestos que se han producido en los últimos meses, se le puede ofrecer algún horizonte de esperanza? Algunos dicen que bajar los impuestos significa ingresar menos, ¿no? Y yo lo que creo es que al medio y al largo plazo, quizá casi de manera automática, bajar los impuestos significa confiar en los que tienen que generar empleo. Eso es fundamental. Nosotros en la provincia de Alicante hemos bajado el IAE, que es el único impuesto que gestionamos. Si gestionáramos más, le aseguro que habríamos gestionado muchos más. En estos momentos, el IAE provincial en la Comunidad Valenciana está de la siguiente manera: 30% de recargo en Castellón, 30% de recargo en Valencia y solo un 10% en Alicante. Y vamos a continuar bajándolo hasta suprimirlo definitivamente. Me da la sensación que la competición es económica, la competición política es económica de aquí a las próximas elecciones y la recuperación económica también de los sectores es económica. Lo decía Bill Clinton, ¿no? Aquella frase famosa, es la economía. Es la economía. El Partido Popular, una de las mejores armas, o la derecha, una de las mejores armas que siempre ha esgrimido frente a la izquierda es su forma de gestionar, ¿no? Simplemente. Además, de hecho, ya se dice como chiste aquello de cuando ellos lo hundan, ya viene el PP otra vez luego y lo levanta. Y sí, esgrimen la gestión y la forma de... los métodos económicos, ¿no? Carlos Mazón que chocan dice, contra los de... bajar impuestos reactiva la economía, por mucho que otros digan que no. Termino. El gobierno de Aznar, al principio, bajó impresionantemente todos los impuestos y disparó el consumo. O sea, le salió bien. Son formas de verlo. Yo no soy economista. Claro, otros dicen, hombre, pero se recauda menos, ¿no? Carlos Mazón dice, no, vamos a recaudar más. Sí, hombre, cuando trabajas en impuestos, digamos, el poder o el dinero está en el bolsillo de los contribuyentes y ellos también, al tener una baja de impuestos, pueden consumir más y a la postre dar más ingresos a la arca del Estado. O sea, son dos modelos diferentes. Hay Mazón clave autonómica contra Chimo Puig contraponiendo un poco, jugando, digamos, lo que puede ser un futurible debate electoral. Y sí, también recordemos que también hizo referencia Carlos Mazón a esa libertad educativa, libertad... Sí. Económica, bajada de impuestos y bueno... Sí, no sé si en mi cervecería, lo vamos a simplificar, ¿no? Si en mi cervecería, que no tengo ninguna, pongo las cervezas a un euro, pues a lo mejor no voy a ganar 70 u 80 céntimos en cada cerveza, pero igual voy a vender 500 cervezas y de la otra forma... Y tendrás la terraza llena. Y tendré la terraza llena. O si doy una cosita, pues tengo un aliciente. No sé. Y está hablando de impuestos precisamente en un momento en el que también parece que es una guerra política entre comunidades autónomas. Sabéis que Madrid ha defendido la bajada de impuestos y se les han echado encima desde otros lugares, como que aquello es un paraíso fiscal. Un dumping fiscal, ¿no? Se la acusan falsamente. Le pregunté a Mazón, ¿usted haría también con la Comunidad Valenciana algo parecido? Me dijo, por supuesto. Sucesiones, el IBI, es decir, todos esos impuestos. Es que recordemos que
tanto Madrid como Andalucía, que Andalucía era, digamos, costaba, digamos, el PSOE, bueno, que ha durado un gobierno casi 40 años, me subía de impuestos en una situación económica muy mala, y ha sido cambiar, digamos, de signo político el gobierno, bajar impuestos y ya han crecido junto con Madrid. O sea que bueno, es una buena fórmula y un buen espejo. A veces heredar en Andalucía era un castigo, más que un premio, ¿no? Sí, bueno, de hecho había gente que no quiero el cortijo, ¿no? No quiero el cortijo. Bueno, aprovechando ese corte de Carlos Mazón, quiero que me hagáis un análisis de cómo le veis como candidato del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Por ende, cómo le veis como candidato, posible candidato a la Generalitat Valenciana, a rebatir a Ximo Puig. Yo pienso que, vamos a ver, haciendo una comparativa con Isabel Bonin, ¿no? Yo pienso que algo tenía que hacer el PP en la Comunidad Valenciana para contrarrestar parece ser que pasa por una buena persona, ¿no? Isabel Bonin, digo, sí, lo es. Con un carácter muy dócil, muy... Pero temperamento también tiene. Sí, pero como ese carácter para ser una líder o lideresa, no lo sé. Yo creo que el Partido Popular no se podía permitir afrontar unas nuevas elecciones autonómicas con esa candidata que a lo mejor si gana mañana el Partido Popular puede ser una fenómena consellera o ministra de cualquier cosa o tener un cargo, pero a lo mejor no era la mujer que podía encabezar otra vez, y además con otra particularidad, que ya estaba quemada frente a Ximo Puig. ¿Y Mazón sí lo es? Mazón para mí, primero, no es, puede ser una caja de sorpresas, pero primero no está quemado frente a Ximo Puig, o sea, él no le ha ganado nunca a Ximo Puig, ni Ximo, porque no se ha presentado, ni Ximo Puig no le ha ganado a él. Y luego, no sé, pues es el cambio de una mujer a un hombre, tiene 47 años me parece, es un hombre todavía joven, representa una corriente moderna, va a tener un voto muy ese voto de gente, tanto en hombre como mujer, de gente joven, de gente... Tiene talante ilusionante y conciliador. Ilusiona, habla de cosas que interesan, no es un carca, no sé. Alejandro, tu análisis de Carlos Mazón. Yo creo que también otro punto a destacar es que ya hay que recordar que Carlos Mazón está gestionando ya, está haciendo oposición, pero también gestionando. Sí, ahí le pregunté si estaba haciendo oposición desde la Diputación de Alicante, me dijo, por supuesto, en todos los temas que interesan a la provincia de Alicante lo hago. Entonces la gente ha podido observar como digamos, un modelo un poco contrapuesto a lo que es el Botani. Y sí, hablando un poco del proceso del PP, hay que también destacar que Isabel Bonin ha convivido la época más difícil del PP, después de gobernar 20 años. Muy bien apuntado. Ha hecho un gran trabajo Isabel Bonin. Y recordemos que se quedó solo a 4.000 votos. Ha hecho un gran trabajo de desgaste también. De desgaste que a ella misma la ha desgastado. Tiene un perfil más combativo, pero es verdad que también el proceso también no me ha gustado mucho del todo. O sea, que pueden elegir a Mazón, sí, pero no la forma de despedir a Bonin pues, por la puerta de atrás, en la víspera yo lo que quería decir es que a lo mejor, no sé si eso es bueno o malo, en un cartel queda mejor Mazón que Bonin. Sí, seguramente. Tiene imagen. Sí. Y otra pregunta, ¿pensáis, porque esto también en los pasillos, ya sabéis que los periodistas vamos preguntando, oyendo por todas partes, oímos a todo aquello y vemos las caras, interpretamos gestos, se dice que Ximo Puig podría estar pensando adelantar las elecciones para coger a contrapié a Mazón? Sí, algo he oído, pero no me lo termine. También se dice de Andalucía que si las convocara ahora para ya pegar un golpe en la mesa y ganar definitivamente, no. Pues no lo sé, yo eso lo observo con muchas reservas. Además, no creo que le pillara a contrapié. Hombre, no lo conocen mucho en Valencia y en Castellón. Es que, ¿sabes? El otro punto que quería hacer, y ligándolo con lo del agua, que no tiene nada que ver, pero que es que somos la Comunidad Valenciana, pero creo que luego las comunidades se dividen en provincias. Creo que Alicante es muy pepera, por decirlo de alguna forma, y de ahí de Denia... Hombre, Castellón también. Sí, pero hay por ahí... Valencia, la provincia de Valencia no es tan pepera, es más botánica. Y no sé, ahí, claro, Valencia es mucho más grande. Sí, Alicante, digamos, es otra cosa, es un oasis comparado con el resto de la Comunidad Valenciana. Y bueno, también es que ha mencionado Andrés que posiblemente pueda adelantar. Ya recordemos que ya adelantó Ximo Puig las elecciones, que las unió con las generales, que eso le vino bien y por eso, digamos, resultó elegido. O sea que... Mira, yo en relación con la estrategia de Mazón, tengo aquí unos apuntes y es educación,
lengua, modelo territorial, defensa de las infraestructuras. Quiero decir, él sí tiene unos argumentos y un discurso en todas esas materias diferente a lo que dice el otro. Con lo cual dice, no, es que los dos son iguales. Que... No, no. Oye, yo pienso una cosa de la lengua y estos señores piensan otra. Yo pienso una cosa del modelo territorial y ellos piensan otra. Ahí en esa entrevista lo decía muy claro, os aconsejo que la veáis, sí, porque habló muy directo y muy claro. Y decía, hombre, ya es hora de que la Comunidad Valenciana tenga otra vez sabor alicantino. La última vez que lo tuvo fue con Zaplana. ¿Y os acordáis que aquello fue una transformación? Sí, sí. Es decir, no. Con lo que vino después, vale, pero fue una transformación. Fue hasta un fenómeno social. Un fenómeno social. Es irrepetible. La Comunidad Valenciana evolucionó de una manera tremenda. Y luego digo lo de fenómeno social porque es irrepetible lo que se cantaba en el Rico Pérez, ¿eh? No lo puedo decir aquí. Aquello del canal no. Sí. Pero bueno, eso hubiese sido impensable. Sí, es verdad que cuando el PP ha mirado más a Alicante con perfiles como Zaplana, también incluso también Camps, que también, digamos, también mira un poco más a Alicante, ya con Fabra y con fue un poco más otra cosa, le ha ido bien a tanto al PP como a la Comunidad Valenciana. Este martes 25 de mayo hemos conmemorado un año más el más sangriento e indiscriminado bombardeo que se produjo durante la Guerra Civil Española en toda España y tuvo lugar en Alicante, en el Mercado Central de Alicante. 83 años hace de eso, un 25 de mayo de 1938, hombres, mujeres y niños, más de 300 personas, murieron en ese bombardeo, en ese cruel bombardeo, una de las más incomprensibles acciones de la Guerra Civil Española. Y para hablar de esto está con nosotros al otro lado Roque Moreno, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por abrirnos esta ventana. Queremos conocer un poco más sobre esta historia, pero sobre todo, usted que ha estudiado mucho este acontecimiento, ¿ha llegado a la conclusión de por qué se produjo y en qué condiciones se produjo este bombardeo? Bien, buenos días. Lo primero que habría que decir que no sé, este es el bombardeo más sangriento que sufrió la ciudad de Alicante, pero no fue el único. La ciudad de Alicante, a lo largo de la Guerra Civil, sufrió 78 bombardeos en 72 días distintos. Es verdad que la mayor parte de estos bombardeos se produjeron ya en el año 1938, fundamentalmente a partir de mayo, conforme las tropas franquistas se iban acercando desde el norte a lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana y en concreto a la ciudad de Alicante. Precisamente los bombardeos que sufrieron todas las ciudades del Mediterráneo en estas fechas tienen que ver precisamente con el avance del ejército rebelde y fundamentalmente lo que se buscaba era amedrentar a la población civil para que de una u otra manera colaborase en la finalización del conflicto bélico, ya fuese por apatía o fundamentalmente por miedo. Es cierto que nos ha recordado usted que fueron más de 70 bombardeos durante la Guerra Civil, principalmente ya en esos últimos años de la Guerra Civil, porque Alicante tenemos que recordar que era uno de los últimos lugares donde avanzaban las tropas de Franco, pero este sin duda fue, usted lo ha dicho también, el más sangriento y más incomprensible, el más indiscriminado también por la manera que se produjo, incluso con más víctimas que el más famoso de España, que el de Guernica. Es cierto, es decir, el bombardeo de Guernica, por todos conocidos, que se produjo poco más de un año antes, produjo mucho menos muertos que el bombardeo que sufrió la ciudad de Alicante el 25 de mayo del 38. Estamos hablando de que al menos 300 personas murieron ese día, pero hubo más de 1000 heridos y es lógico pensar, por las fuentes que se han consultado, que en los días siguientes, en las semanas siguientes, muchos de estos heridos también fallecieran. El bombardeo que sufrió la ciudad de Alicante, como bien ha señalado,
fue un bombardeo deliberado. Hay muchas razones que corroboran este hecho. El primero, y la fundamental, es que no se produjo una sola pasada de la aviación legionaria italiana sobre el mercado central. Te puedes equivocar una vez, pero lo cierto es que como mínimo se produjeron 2 pasadas y algunas fuentes señalan que incluso 3. Y las bombas, aproximadamente 100 bombas, de carácter no solamente explosivo, sino también incendiario, cayeron todas sobre el centro de la ciudad, entre la calle de Alfonso Savio, la Rambla y Marva. Y por tanto sostenemos que este ataque pues buscaba crear el mayor daño material posible y amedrentar a la población de la manera más cruel posible, que es produciendo muertes. Se dieron muchos factores en aquel momento también, porque era un día de mercado. Por allí circulaban con los carros esos de madera con el pescado, eso lo han dibujado pues en muchos libros de historia con la palabra y también con las ilustraciones, y tardaron en sonar las sirenas ese día. Sí, hay que tener en cuenta que la aviación fascista estaba asentada en Mallorca y lo natural en todos los ataques que sufrieron las ciudades del Mediterráneo era que las escuadrillas entraran por el mar, haciendo un itinerario de este a oeste. Pero todo parece pensar, y esto lo señalan pues los sobrevivientes que todavía quedan, pero también lo señalan las propias fuentes oficiales, los diarios de las escuadrillas que acribillaron a la ciudad ese día. Y es que en un primer momento, al menos la primera pasada, se produjo desde el interior, siguiendo un itinerario de oeste a oeste, y las alarmas antiaéreas de la ciudad de Alicante, que entonces, hay que decirlo también, eran escasas, no percibieron la llegada de las 2 escuadrillas. En la segunda pasada ya sí que hubo una respuesta antiaérea, pero los mayores destrozos ya se habían producido. Muchas mujeres y muchos niños, precisamente por esa circunstancia, ¿no? Era un día de mercado, había mucha concurrencia en la zona y no se había avisado. Efectivamente, es decir, hay que tener en cuenta que Alicante era el epicentro de la retaguardia republicana, y no solo vivían en la ciudad los alicantinos, sino también muchos refugiados, niños, mujeres que procedían de lugares más cercanos al frente. La carestía, sobre todo de productos alimenticios, era muy importante en estos momentos, y al parecer ese día sí que al menos se señaló que pues había existencias en el mercado central fundamentalmente de productos de hortalizas procedentes de los municipios cercanos, y también de pescado. De ahí que el mercado ese día estuviera especialmente concurrido. Hay que tener en cuenta además que se trataba de una hora punta, en torno a las 10 o las 11 del mediodía, con lo que podéis imaginar que el daño fue increíble. Al poco del bombardeo, una comisión británica abrió ya una investigación para intentar averiguar en qué circunstancias se produjo ese bombardeo, y desde entonces hasta aquí, profesor, son muchos los que han estudiado este asunto. ¿Se ha cerrado? ¿Se ha llegado a conocer exactamente todas las circunstancias, o cada vez vamos conociendo nuevos elementos? Bueno,
Yo creo que, a diferencia de lo que ocurre con Guernica, donde los historiadores se han afanado en conocer exactamente qué ocurrió, e incluso también ha habido una voluntad por parte de las autoridades locales y centrales de esclarecer los acontecimientos, aquí no ha ocurrido, desgraciadamente, así. Es cierto que ya contamos con importantes aportaciones historiográficas que vienen a cubrir las lagunas que existían. Fundamentalmente se ha trabajado con toda la documentación procedente de las escuadrillas de la aviación legionaria fascista, a las que ya he hecho mención. Pero hay que tener en cuenta que una vez que acaba la guerra civil existió un deseo deliberado por parte de las nuevas autoridades franquistas de ocultar todo lo que había ocurrido, no solamente en el bombardeo del 25 de mayo en Alicante, sino en otros tantos que sufrió también esta ciudad y otras muchas del Mediterráneo. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando se ha podido conocer qué ocurrió en la posguerra, también ha existido un consenso para intentar olvidar todo lo que ocurrió en la dictadura. Yo creo que poco a poco los historiadores debemos cubrir esas lagunas historiográficas, pero aquellos que tienen responsabilidades sociales también deben trabajar para que estos hechos sean conocidos, fundamentalmente para que no se vuelvan a repetir, pero también para que conozcamos la magnitud de la tragedia, conozcamos las responsabilidades que la dictadura tuvo en este tipo de acontecimientos, cómo funcionaron, porque de esta manera podremos, en definitiva, construir un futuro mucho más esperanzador y mucho mejor. Todavía, fíjese, si estamos dudando, porque no tenemos certeza de la cantidad de víctimas exactas que hubo en aquel momento. Dicen que en el cementerio de Alicante hay unas 275, 100 hombres, 50 y pico mujeres, una decena de niños aproximadamente. En la plaza 25 de mayo, en la placa pone 311 fallecidos, pero hay quien dice que lo eleva casi hasta 400 personas, ¿no? Claro, como he comentado antes, es que hubo más de 1000 heridos y es lógico pensar que muchos de estos heridos pues fallecieron en los días o en las semanas siguientes. Ya he comentado antes que un aspecto a tener en cuenta es que se lanzaron casi 100 bombas, 50 de ellas, según los datos de la propia escuadrilla, pesaban más de 50 kilos y tenían además, además de un carácter explosivo, un carácter incendiario. Es decir, se buscó de todas las maneras posibles crear el mayor mal. Conocer el número exacto de víctimas es imposible. Las propias fuentes periodísticas, los periódicos de la época, también son imprecisos a la hora de fijar un número. Y la delegación francesa y británica, que llegó un mes más tarde, precisamente para conocer las características y los efectos del bombardeo, para conocer los efectos del bombardeo, digo, lo que vienen a señalar es que el número de víctimas fue muy importante. Quizás en ese momento nos encontrábamos con la ciudad abierta que había sufrido el bombardeo más sangriento en la historia de la humanidad en ese momento. Hay que tener en cuenta que estos bombardeos fueron un experimento para lo que luego sería
el bombardeo sistemático de ciudades que se practicó durante la Segunda Guerra Mundial, comenzando fundamentalmente por la Alemania nazi. Pues, profesor, muchas gracias, Roque Moreno, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, por abrir esta ventana al programa Alicante Actualidad. Esto nos hace pensar y nos hace decirle también a todo el mundo y a los jóvenes especialmente que conozcan, que sean conocedores de nuestra historia reciente, porque no se vuelva a repetir fundamentalmente, pero también por conocer esos datos de la historia reciente de nuestro país, que lean y que conozcan nuestra historia a través de los documentos disponibles. En el Archivo Municipal de Alicante los hay, sí que se ha recompuesto de alguna manera esta historia y podemos hacernos una idea de qué pasó, y después también hay algunos libros. Yo me permito recomendar, por ejemplo, El silencio y el mar, de Enrique Botella, que escribió esta historia de manera novelada, contando a través de una novela también algunos de los aspectos de este bombardeo, pero sin duda en el archivo histórico, en la Universidad de Alicante, los trabajos que profesores como usted están haciendo también por sacar a la luz estos datos, así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, profesor. Muchas gracias y gracias a ustedes. Hay, si me lo permiten, también un magnífico libro en el que se reconstruyen las historias particulares de aquellos que sufrieron el bombardeo de manera directa, y también está seminovelado, es decir, el libro de Pérez Oca, cuya lectura recomiendo. También. Y para los que les gusta más el audiovisual, podemos encontrar en YouTube también unos cuantos reportajes muy bien documentados, que o bien a través de imágenes del momento o bien a través de dibujos o de otro tipo de ilustraciones nos conducen por la historia de aquellos días, de aquel 25 de mayo y de los días posteriores. Muchas gracias, profesor, por asomarse a la ventana. Muchas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena por su labor. Un acto de una enorme innobleza, de una indignidad, de una inhumanidad terrible. Desgraciadamente, más de 300 personas que estaban haciendo su compra, estaban por los aledaños del mercado, murieron de una manera terrible, centenares de familias destrozadas. Es el peor retrato de una guerra absolutamente criminal, propiciada por un golpe de Estado. Y realmente, aunque pasen los años, tenemos que ser conscientes de lo que significó, porque la desmemoria solo conduce a poder repetir los errores del pasado. El 25 de mayo, el bombardeo de la ciudad de Alicante es un hecho importantísimo. No se le ha dado la relevancia histórica que tiene. Tenemos un Guernica, el bombardeo de Guernica, con ese cuadro de Picasso que lo catapulta, y sin embargo el bombardeo que sufrió la ciudad de Alicante fue mucho más grave y con más víctimas. Conmemoramos precisamente para no olvidar, porque somos una ciudad que no olvida a sus víctimas, que no olvida a aquellos que padecieron en la guerra civil, después de la guerra civil o ahora con la pandemia. No olvidamos a nuestra gente nunca, pero también somos una ciudad que nos recuperamos, que superamos todas las dificultades y que en estos momentos lo que estamos pensando es en el futuro. Pero me da la sensación que no se termina de cerrar del todo las heridas, ¿eh? Hay quien todavía está hablando de hay que abrir otra vez, hay que... Yo lo cuento como un chiste, digo, dentro de 50 años yo ya no lo veré, pero a lo mejor alguno aún está con la guerra civil y con Franco y tal. Yo afortunadamente ya no lo tendré que ver. El alcalde me ha quitado lo del Guernica, es verdad, aquí no tuvimos a ningún Picasso que lo pintara. Dicho antes el profesor también, seguro. Y bueno, eso ha quedado ahí plasmado para siempre, y lo de Alicante pues ha quedado un poco como en el olvido. O sea, eso se lo dices ahora a gente que bueno, no saben qué sucedió aquello. Sí, lo que pasa es que se utiliza para polarizar todavía más a la sociedad, ¿no? Sí, desgraciadamente hemos visto mensajes un poco contrapuestos, Chimo un poco mirando al pasado y Barcará un poco un mensaje más de concordia, viendo el futuro.
como más destacando el hecho histórico, por así decirlo, que Sí, como el trágico suceso. ¿Va? Pues mirando al presente, vais a ver la reacción de la consellera, la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, y consellera que tuvo una entrevista ayer en Televisión Española, cuando le preguntaban por esos despidos por WhatsApp. Ya sabéis que a los 3.000 sanitarios que contrataron durante la pandemia les han dicho gracias y hasta luego. Así reaccionaba Mónica Oltra. ¿Me podría confirmar que la Generalitat Valenciana está despidiendo a los 3.000 sanitarios que contrató de más durante la pandemia? Bueno, pues eso parece, por lo que he visto en los medios de comunicación. En todo caso, bueno, supongo que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública tendrá también otros mecanismos y que esto simplemente ha sido una primera comunicación, pero en cualquier caso supongo que la consellera no sé, tendrá una explicación sobre esta logística. Lo que es claro es que la vicepresidenta no la tiene. La explicación, digo. No, pero es que estoy reaccionando. Sí, mi hijo el pequeño, que ya no tengo hijos pequeños, se pone a tirar macetas por el balcón y cuando llega digo, pues sí, parece ser que... Parece que eso me han dicho. No sé nada, me han dicho, yo estaba aquí, pero bueno, no sé. Es que se nota que le pilla de sorpresa, la mascarilla, la cubre. Ah. Si lo hubiésemos podido ver entera, se nota que es una puñalada baja. Bueno, era el tema del día. Sí, pero lo tenía que esperar. Tiene gracia viniendo de quien viene, porque sí, la sí, entrevistadora precisamente no es derechona. Bueno, pero en fin, la entrevistadora yo creo que le tenemos que dar también nuestro voto de confianza porque ha hecho su trabajo, porque era el tema del día y la obligación de su gabinete de comunicación era: consellera, este es el tema del día. Se lo pueden preguntar. Yo creo que es imposible que no sepa también, no sé, se entendió por completo el tema, pues una excusa como diciendo, esto son cuestiones diarias de cada consellería. El día a día. Cuando se supone que un presidente o una vicepresidenta se entera de todo, lo coordina todo. Bueno, y sobre todo porque le quiso quitar importancia, que es lo que dice Alejandro. Claro. Hombre, es un tema menor. Es un tema menor, es como a qué hora limpian los aseos en la consellería. Pues mira, es que eso no lo sé. Parece ser, no me interesa. Nosotros hablamos de grandes cuestiones, ¿no? Sí, en común. ¿no? De cosas importantes hablamos. Sí. Yo diría, claro, y eso es lo más importante para alguien que va a perder el trabajo, yo diría que les ha faltado la sensibilidad que a todos estos trabajadores sociales le ha sobrado atendiendo durante todo este tiempo. O sea, estos políticos no han estado a la altura que ellos sí han sabido estar. Y cuando ellos también han criticado a otras comunidades, como por ejemplo la de Madrid, con el hospital de IFEMA, el Isabel Zendal. Y por no quedarnos solamente en lo superfluo, es decir, en estos despidos, que es trágico y dramático, un poquito más, analizamos, ¿era necesario despedirlos de esta manera? Hasta ahí no sé. ¿Se puede recolocar, se puede reconsiderar la política sanitaria de la Comunidad Valenciana? O por lo menos a un largo plazo, decir, oiga, que vayan pensando que a final de verano ya no va a toda esta gente es bolsa. Quiero decir que están en la bolsa y mañana les llamarán del hospital de no sé qué, mañana, o sí o no, dentro de... Pero bueno, que no son las formas. Sí, son todas las formas, que no son las correctas. Me he guardado los últimos minutos para hablar de algo que lleváis los dos clavado en el corazón, muy clavado en el corazón. Alejandro ha venido incluso con la camisa del Hércules, con la mascarilla del Hércules. Sí. El alcalde de Alicante dice que los herculanos han perdido ya la confianza en Enrique Ortiz. Se ha reunido con las peñas herculanas, con colectivos que representan a los aficionados. Le piden que presente una declaración al ayuntamiento para cambiarlo. El ayuntamiento no tiene competencias para intervenir una empresa privada, pero es verdad que han acordado todos los grupos políticos presentar una declaración institucional al ayuntamiento para instar a Enrique Ortiz a que cambie de rumbo. Vamos a escuchar al alcalde. Bien, hemos mantenido una reunión para escuchar a la afición a través de los representantes de distintas peñas. Y hemos estado presentes todos los grupos municipales porque a todos nos importa y nos preocupa el Hércules y a todos nos importa y nos preocupa el futuro y el sentimiento herculano. En esa reunión, que tenemos que agradecer todo lo que ha sido expuesto, hemos llegado a distintas conclusiones. Todos los grupos municipales presentaremos una declaración institucional manifestando esto que estoy comentando, el apoyo, la comprensión,
entendemos perfectamente cuál es el sentimiento y queremos que por encima de todo el Hércules perviva y el Hércules esté donde debe estar. De momento se va a pasar la próxima temporada en la 4ª categoría del fútbol profesional. El peor momento Un para pozo. la peor categoría. Y recordemos que el año que viene Es algo así como una tercera, como si hubiese bajado a tercera. Sí. se cumple el centenario de Hércules, o sea que en el peor momento posible, por así decirlo. Y Cuando más guapa tenía que estar la novia. ¿Qué tendría que pasar? ¿Se tendría que retirar Enrique Ortiz? Es decir, Bueno, ya sé que no podemos obligarle a nada. No, porque cada uno rápidamente. Hemos quedado al principio que íbamos a hablar de este tema porque aunque fuera deportivo, hay veces que las cosas deportivas o sociales o sanitarias trascienden de su puro ámbito, ¿no? Este es el caso en el que incluso el ayuntamiento y los portavoces han recibido a los representantes de las peñas para hablar del tema. Pero el alcalde ha estado muy bien en eso. Vamos a ver, me explico. Desde el momento, el Hércules es una sociedad anónima deportiva y pertenece a un señor, y el accionariado está repartido y la mayoría es de ese señor o de sus empresas. A mí no me gusta la gestión que hace Juan Roche en el Mercadona y me voy al mayor Mercadona de Valencia o a donde tiene la sede y me siento allí, pongo una pancarta y digo... Juan, vete ya, pues seguramente saldrá el guardia jurado, me darán 2 porrazos y me echarán de allí. Quiero decir que no tiene sentido. Es verdad. O sea, se marchará si quiere. Ahora, sí que es verdad que aguantar la presión, un club de fútbol es otra cosa, porque se entremezcla una cosa que se llaman sentimientos. Sí. Si aguantar es capaz, bueno, en estos 20 años ha aguantado de todo. ¿Va a ser capaz de aguantar? Pues no lo sé. Tiene toda la razón con lo de esa comparativa con el Mercadona, pero es verdad que el Hércules es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Vamos a ver, el corazón, hay gente que llora cuando... Hay gente que... Con esta situación hay gente que llora. No es broma, hay gente que no comió el domingo. No, es una tontería. Sí, son disgustos. Sí. Hay gente que se queda afónica, hay gente... Y otros dirán, pues vaya estupidez, pero... Bueno, sí, pero hay que entenderlo. También nos pasa con las hogueras, nos pasa con los moros Hay gente que se tatúa el escudo del Real Madrid o del Hércules aquí. Exactamente. También otro apunte, que también quien quiera asumir, digamos, o quien quiera hacerse cargo de Hércules, ¿no? Que también eso también es otro tema, que también... Enrique Ortiz dirá, ¿vale tanto? Sí, todo el mundo critica, pero luego también comerse, digamos, ese marrón, claro. Bueno, nadie ha asumido ese papel de liderazgo, por así decirlo. Alejandro, sí, es verdad, al menos ha habido 2 intentos serios de querer comprar el Hércules. Uno fue un grupo alemán, que parecía bastante serio, y Parodi fue sin un simple maletín y sin papeles, o sea, fue que eso denotaba, se presentó pero no tenía ningún interés, y luego hubo un intento por un grupo árabe, que no digo yo que lo de los jeques, porque por ejemplo en Almería ha salido muy bien, pero en Málaga salió muy mal. Eso de que venga un jeque como mecena, a mí tampoco ni chinos y estas cosas con el Valencia, ¿no? Que pierde personalidad un poco. Oye, pero mientras tanto el Intercity ha salido a bolsa, ¿eh? Ojo. Sí, ha salido a bolsa. Es decir, ahí hay gente importante al lado. Mira, eso también, solamente el mero hecho de que haya salido a bolsa, eso también trasciende lo deportivo. Y ahora digo yo una cosa, ahora están en la misma categoría. Claro. Ahora se podría dar el caso que el Hércules incluso quedara aquí y el Intercity aquí, o que el Intercity subiera, o que subiera y se metiera en esa Liga Pro. Entonces nos hacemos de ese club, le cambiamos el no sé qué. ¿Hay espacio en Alicante para igual que en Sevilla está el Betis y el Sevilla, o en el Real Madrid ya tiene 3 o 4? ¿Hay espacio para 2? Sí, bueno, antes había con Hércules y Alicante que estaban más... Sí, pero nunca, excepto un año nunca estuvieron en la misma... Ojo con el Intercity, que hay gente además muy solvente detrás del Intercity. Sí, muy solvente. Y además muy solvente, y ahí sí que parece que se maneja todo con cabeza, ¿no? Y muy alicantina. Y muy herculana. Hay gente que ha trabajado en el Hércules y que ha trabajado en el Hércules. Ya veremos qué pasa. Muchas gracias a los dos. Bueno, de este tema hay que hablar mucho, ¿eh? Que se os pase el disgusto. Vamos a hacer un especial. Espero que se os pase pronto el disgusto. A todos ustedes también. Sé que todos los alicantinos lo llevamos en ese corazón encogido en un puño. Los más o los menos aficionados, todos, estoy seguro. Se confirma, perdón, para el domingo la manifestación, ¿no? Bueno, parece que sí. Ahora, a ver qué políticos. Se está fraguando, lo iremos contando. Gracias a todos por su atención. Mascarilla, distancia de seguridad. Cuidado que estamos saliendo poco a poco de esta. Espero verles en el próximo programa, sanos y salvo y con buen humor. Hasta entonces.